A todos los presentes y a los que no han podido venir, que también se han justificado de alguna manera, compañeros y personas interesadas en la temática que hoy nos trae aquí. Pues bienvenido. Esto podríamos programarlo como si fuera un acto literario, por aquello que estamos en la proximidad de la festividad o del acontecimiento del Día del Libro y la efeméride cervantina, ¿no? Naturalmente que vamos a hacer honor a la fecha en la que estamos y le pongo a ustedes ese documento histórico que afortunadamente está en nuestra biblioteca. Pero también quiero decir que Cervantes en Carmona vino no a escribir el Quijote, vino a llevarse lo que tenía que llevarse. Mangancia real, puro y dura, ¿no? Muy acorde con los tiempos que corren y de manera generalizada, que vamos, por una parte es un acto literario importante, por otro un acto político. Bueno, no es mi intención, salvo que alguno de los que estén aquí presentes le tenga alguna alergia a la tricolor o al morado, puesto ahora de moda por sectores asamblearios de nuevo cuño, cuyos ancestros ideológicos nunca fueron proclives a las urnas y escaños parlamentarios, por lo que actualmente se están pegando los políticos tortas por calentar asiento y cartera. ¿Un acto social? Pues sí, porque parece ser que estamos centrados en el mes de pregones y Carmona como una ciudad de pregones, ¿verdad? Pues aquí no hay pregón que se le parezca. Pues tendríamos que empezar por el protocolo. Ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo hermano mayor de la cofradía tabernaria, seguida del himno nacional, que como corresponde, y más el himno que elige el ponente. En este caso, para mí sería el himno de Riego, naturalmente. Pero no lo voy a poner, porque, naturalmente, vamos a ver si me dejan. Este es el documento cervantino, con su... estos señores están proclamando la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, y digo que no voy a poner el himno de Riego, porque, naturalmente, el himno de Riego es un himno para ser cantado. Bueno, vamos a ver si me deja ahora. Es un himno para ser cantado y me temo que su letra, está ahí, aunque conocida por la mayoría de los presentes, no llegaría en coro todo lo más a un sexteto. Por lo tanto, vamos a obviar también el acto político. Yo me inclino por un acto familiar. Ahí sí me apunto. Pues de lo que se trata es de compartir de manera íntima un trabajo con características de epopeya, con nombres y apellidos. El primer nombre es el de mi compañero Antonio Lería, si lo prefieren, Antonio García Rodríguez. Nombre y apellidos que rotulan el Archivo Municipal de Carmona. Este sí que era ilustre. Ilustrísimo, ilustradísimo. Su memoria no se queda solo en una mera pegatina rotulada en la puerta fachada de la biblioteca municipal o el archivo. Su memoria está en su obra y sobre todo aquí dentro. El segundo nombre familiar es el de José Sabín,
Pérez, protagonista del libro que saco a luz pública y del que conoceréis parte de su vida a través de las páginas del Trabajo. Sabín también rotula con su nombre una calle de Carmona. Casualidades de la vida. La calle que tiene como horizonte diario la larga cola de parados, equiparable a la de su tiempo, el de los años 30 del pasado siglo. Hay una gran diferencia entre... Esta es la calle José Sabín Pérez, por si alguien no la conocía, y este es su rótulo. Hay una gran diferencia del hoy, el de la resignación, y el de la lucha por el trabajo, el pan, la tierra y la libertad. En nuestro extenso trabajo, Carmona Tricolor, militancia política y afiliación sindical en la Segunda República, al que le remito si alguno no ha tenido ocasión de ojearlo, pues que lo ojee, pero, ojo, ojearlo sin H. Ojearlo sin H. Antonio y yo fuimos descubriendo personajes y personalidades del gran abanico social de Carmona, pero de una manera íntima. Pues fueron los propios protagonistas los que iban desentrañando sus pensamientos, sus interioridades, sus inquietudes, sus miedos, sus excentricidades, a través de manifiestos, de declaraciones, memorias, un auténtico arsenal de datos. Por ejemplo, el que tienen ustedes ahí delante. Si ustedes observan y le ponemos un poco más de... Vean ustedes... Información instruida en averiguación y esclarecimiento de los hechos ocurridos en el pueblo de Carmona de esta provincia el día 19 de julio último. Ocurrió el hecho el día 19 de julio de 1936. Dieron principio las actuaciones el 12 de octubre de 1936. Fíjense ustedes qué sencillo es localizar un documento histórico en el archivo correspondiente y ahí podemos saber lo que ocurrió ese día en Carmona. Pero no lo que se inventó el que vino aquí con la pistola, en el que vino, no. Lo que dijeron los protagonistas delante de un juez militar. Y eso va a misa. Bien, pues, como iba diciendo, pues infinidad de documentos, desde una partida de nacimiento hasta la huella dactilar de una firma temblorosa antes de acoplarse a la saca para ponerse delante del paredón. Ahí están los documentos. La parte de investigación que llevamos a cabo en el archivo Tribunal Militar número 2 me produjo una sensación de desasosiego permanente. Mañana, tarde y noche, conociendo de primera mano hechos que habían estado ocultos y amontonados en una nave olvidada, naturalmente de la mano de Dios, no, en este caso de la mano militar. Era la historia contemporánea de Carmona, que nos había sido arrebatada y secuestrada a toda una generación. Si os soy sincero, desde aquel momento mi chip cerebral cambió completamente. Probablemente el cúmulo de información virgen que yo estaba palpando allí y la absorción de miles y miles de folios me dejaron una huella que solo Antonio supo comprender en su momento. En esta lectura de tantísima información, pues cada personaje yo intenté convencer a Antonio de hacer textos apartes. Antonio me dijo que era de la China. ¿Por qué? Porque yo quería trasladar a todos los familiares inmediatamente, que yo había leído lo que había ocurrido con el padre de un ciudadano de Carmona, con el sobrino, con el primo de trasladarle qué es lo que le había pasado, porque ellos desconocían qué le había ocurrido a ese familiar. Y Antonio, con muy buen sentido, porque realmente era el historiador, yo era mero ayudante, investigador y punto. Para conseguir de alguna manera llegar a trasladar la verdad histórica, el lastre de la infamia del Holocausto español en Carmona. Para nosotros lanzamos ese lastre definitivamente al océano de la ignorancia. Habíamos dado un paso importante. También llegó a mis manos el legajo
como tantos otros, de José Sabín Pérez. Este es el legajo de José Sabín Pérez. Hay aproximadamente unos 300 folios, donde se condensa todo el sumario militar, preguntas, testigos, testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. No era uno más, era la llave de muchas incógnitas que teníamos pendientes sobre la mesa. Muchas incógnitas estaban ahí. Por suerte, una casualidad me llevó a rastrear su huella a Barcelona. Recuerden ustedes que hace 10, 12 años pues teníamos el listín telefónico, hoy lo tenemos metido en el ordenador, lo tenemos metido en la fotografía, pero en aquel momento pues yo me busqué el listín de Barcelona y empecé marcando números y números a diestro y siniestro durante varias jornadas, hasta que, por suerte, llamo a un número de teléfono y siempre la misma pregunta: ¿tiene usted o su familia relación alguna con el comandante José Sabín del Ejército de la Segunda República? Y me contesta: sí. Bingo, primitiva y cupón juntos. Habíamos dado en la tecla. Al otro lado del teléfono estaba el hijo mayor de Sabín y tras él su hija, aquí presente hoy. Y además un cuponazo de verdad. Su padre les había dejado unas memorias. Pues así conocimos nosotros. Este es uno de los elementos del legajo de Sabín, donde se falla, si ustedes lo pueden observar bien, por donde se falla, el tribunal falla, que se debe condenar y condenamos al acusado José Sabín Pérez como autor de un delito de rebelión militar a la pena de 30 años de reclusión perpetua, con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Bueno, pues ahí teníamos nosotros una documentación extraordinaria. Y ahí conocimos a la familia Sabín. Claro, nosotros no nos imaginábamos que Sabín tenía unos hijos todavía, digamos, en edad madura, pero bueno, nos esperábamos 2 viejecitos. Esa es la verdad. Y claro, como no lo conocíamos, Antonio dice: vamos a hacerlo como lo hacemos en el aeropuerto, suben su hojilla y ya van subiendo del AVE. Y naturalmente, pues pasa una señora mayor de unos 80 años, digo, pues esa tiene que ser. Y cuando estamos así, se nos acerca Sabín y José, y claro, nos decimos, allí estamos. Y dice: ¿tú eres Sabín? Sí, yo soy la hija de Sabín. Claro, casi nos caemos de espalda, porque era casi más joven que nosotros, si seguimos así, ¿no? En definitiva, recibimos el legado del comandante libertario. Unas memorias claves para conocer el pensamiento de uno de los líderes sindicales, es decir, más importante que tuvo Andalucía, al que respaldaron más de 75.000 afiliados, que digo poco, como representante del anarcosindicalismo, responsable del Comité Comarcal de la Vega de Carbón y la Campiña de la Confederación Nacional del Trabajo. Ahí es nada, un auténtico líder. Aquí está con sus compañeros del comité de la CNT. Esta fotografía ya ha salido en muchas ocasiones, pero la traigo a colación porque realmente yo he visto en los últimos años muy poca representación obrera con estos tipos de currelos, de camisa de currero de campo, y además con caritas de que, venga, vámonos para adelante a buscar mejores salariales, ¿no? Es decir, que esta fotografía para mí simboliza mucho, perdón. Bien. Antonio no compartió la idea de, como decía, aquí están las memorias de Sabín, y Antonio, pues el primero que las cogió, tomando café, y pues Antonio, primera ojeada que dio, pues ahí está. Bueno, pues Antonio no compartió la idea de publicar el trabajo de inmediato. Paco, tranquilo, me decía, ¿tiempo habrá? Tras insistirle en varias ocasiones, su respuesta no se hizo esperar. Paco me dijo: la figura de Sabín merece, así fueron las palabras, no puede quedar solo en un texto, el que tienes preparado. Estamos ante uno de los líderes más significativos del movimiento obrero en España. Sabín merece un estudio completo, un capítulo aparte que llegará en su momento. Esas fueron sus palabras. Y yo, como soy de vez en cuando duro de mollera, le dije: Antonio, a mí no me convence. Hay que dejar de pasar un tiempo. Y al menos conseguí saldar una deuda. ¿Cuál fue esta deuda? Pues simplemente que todo lo que teníamos
recopilado de Sabin todo, realmente todo, lo más sólido en un periodo de tiempo, lo trasladamos a un documento, nosotros con un texto, y ese texto lo encuadernamos, una encuadernación artesanal, que se lo entregamos como regalo de corazón a los dos hijos de Sabin. Y ahí se quedó porque solamente conocían el texto estas dos personas. Y sobre todo con el deseo, que es el texto que ustedes vais a leer cuando tengáis ocasión, cuando tengáis en vuestras manos. Es el mismo texto que ellos recibieron hace aproximadamente 5 o 6 años. Y sobre todo el deseo de Antonio de que algún día se escribiera la historia completa de José Sabin Pérez para que se cumpla. Creo que algún historiador, ojalá algún historiador, pues retome este trabajo que nosotros dejamos señalado y le sirva de apoyo. Bueno, ¿cómo se fraguó este libro? Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la boca, por la emoción sobre todo, es por los nervios de la emoción. Del contenido no espere ninguna referencia, como es lógico. Vamos a presentar un libro, yo del contenido no le voy a decir nada, ustedes lo van a descubrir. Cuando abro la primera página del libro, de las 77, qué casualidad de que consta el trabajo, precisamente la 77, la mítica Brigada Espartaco. Aquí tienen ustedes a los mandos de la Brigada 77, donde Sabin era su comandante. Aquí tienen ustedes la revista Espartaco del año 37, donde Sabin, como máximo responsable y comandante, está entregando un banderín a una compañía modelo en Colmenar de Oreja. Era el 6 de octubre de 1937, donde allí se había zurrado ya en Madrid, la defensa de Madrid había sido algo descomunal, y ahí está él en Colmenar de Oreja entregando una bandera a una de las compañías más destacadas durante la batalla. Bien, nuestro trabajo, naturalmente después Sabin sube en el escalafón militar y de alguna manera pues vais a ir viendo a lo largo del texto cómo su pensamiento y cómo sus vicisitudes van condensando a este personaje, que yo lo llamo extraordinario dentro de nuestra Carmona contemporánea. Son 77 páginas, como decía, que se compilan en forma de capítulos. Toda la información está basada en 2 documentos. El primero, el Consejo de Guerra, como acabo de decir, procedimiento sumarísimo de urgencia, número 9946/39, contra José Sabin Pérez por rebelión militar, conservado en el archivo Tribunal Militar número 2 de Sevilla, y un cuaderno de memoria que también acabamos de ver, que ya se lo habéis visto ustedes, y ahora pues de alguna manera prácticamente es una fotocopia del texto. Mi primer contacto, bueno, pasado el tiempo después de la pérdida de Antonio, viendo que tantísimas promesas que se habían hecho de publicar, que si el servicio de publicaciones del ayuntamiento iba a publicar todo el material inédito de Antonio, etcétera, etcétera. Como siempre, las promesas se las lleva el viento, y viendo que esas promesas no se cumplían, decidí poner en marcha la publicación del trabajo. Mi primer contacto fue con el Centro de Investigación y Estudios Republicanos, que le interesó el proyecto, pero la agenda de las publicaciones estaba ya prevista para varios años. Y me ofrecieron la oportunidad de realizarlo, de publicarlo por entregas en una revista, cuestión que a mí personalmente no me gustó y decliné la invitación. El elevado coste de la edición para realizarla, de mi presupuesto personal, pues difícilmente podía tirar por el coste, como digo. Así que envié 20 cartas, 2 a título personal, y la restante 18 a distintas entidades de Carmona, entre ellas la Delegación de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento, y la subrayo porque en tiempos no muy remotos, con gobiernos municipales de distinto color, ahí lo tienen ustedes, un alcalde de un color, la delegada de Cultura de otro, no solamente apoyaron este tipo de iniciativas, sino que hacían suyo el proyecto. Nosotros presentábamos un proyecto, Antonio presentaba un proyecto, inmediatamente había una respuesta a Delegación de Cultura, decir, ese proyecto lo vamos a llevar nosotros adelante. Ustedes encárguense de la parte técnica, que lo demás nosotros nos encargamos. Bien. Puede que hoy
pues no haya interés, o dinero, o las dos cosas. Hasta el día de hoy no he recibido ni siquiera contestación a la solicitud que hice en su día. De todas las instituciones carmoneses a las que me he dirigido, solo me contestaron dos: la sede o la vida en Carmona, rectora Rosario Valpuesta. Ahí la tienen ustedes, Rosario, con el alcalde de Carmona, el exalcalde de Carmona y con Losada Villasante. Había entonces una movidita cultural que de alguna manera se diferencia bastante con la de ahora. Y dos particulares, Izquierda Unida, por supuesto. También lo hicieron Paqui Maqueda, de la Asociación de la Memoria Histórica, y el escritor hispanista Paul Preston. Con Paul habíamos tenido nosotros contacto en varias ocasiones, al compartir documentación sobre el tema, y por ello en su obra El Holocausto Español incluye a Antonio y a un servidor, lo incluye como colaboradores. Y Paul no tardó ni 5 minutos en contestarme al correo. Dice: Paco, ¿qué ayuda te hace falta? Pues gracias a Paul, que se puso en contacto con una entidad inglesa que naturalmente apoya todos los estudios hispánicos, pues dijo: tira adelante, y ahí está la Cañada Blanche de Estudios inglesa de Londres, las que ha apoyado casi la mitad del proyecto, se ha hecho cargo de ella. Hoy Paul Preston hubiese venido a Carmona, pero desgraciadamente su salud le impide ya cada vez más desplazarse fuera de su país. Yo espero verlo porque me comentó de que probablemente pues nos veríamos en el mes de agosto en Ayamonte, donde normalmente suele ir a veranear. Bien, este es la portada de uno de los libros más interesantes que se han podido editar en este sentido. Bien, pues, si observan el título del trabajo, que lo tienen ustedes ahí, el título difiere con el del libro en algún aspecto literal, si bien el original especifica el titular del Consejo de Guerra, aquí lo tienen ustedes, por el Consejo de Guerra 9946/39 contra el comandante libertario de Carmona, José Sabín Pérez. Y bien, bueno, por aquello de la universalidad y tras consultar con personal técnico, decidimos darle como título al trabajo ese que tienen ustedes ahí. Asimismo, hicimos varias pruebas sobre, como ustedes ven en la portada, que es prácticamente la fotografía del legajo de Sabín, además con una fotografía definitiva, para darle de alguna manera un elemento de contraste y así también un elemento que sirviera de visión real del comandante en su tiempo. Hicimos varias pruebas también. Ven, por ejemplo, esto es una prueba que yo hice, no me gustó del todo y tampoco le gustó a un compañero que está aquí, que nos asesoró un poco. El tema del comité regional comarcal de la CNT, entregando el banderín y después distintas fotografías diluyéndose como si fuera diluido. Pero al final decidimos que fuera eso. La contraportada, que es esta que ustedes están viendo ahí, barajé dos propuestas. Una, la de incluir la portada, las mecanografiadas, una página mecanografiada de sus memorias. Pero al final me decidí por colocar el documento clave en el sentido de la convocatoria de la orden de plaza del gobierno militar, donde el día 30 de enero a las 10:30 se va a celebrar en Capitanía General de Sevilla el Consejo de Guerra. Como veis, no solamente está aquí Sabín, como usted lo ve aquí, hay aproximadamente un total de 17 hombres que iban a ser, pues, juzgados y, bueno, por supuesto, condenados, ¿no? Aquí no se deliberaba ni niño la bola, ¿no? Está claro. Naturalmente iban a ser juzgados por todo lo contrario de lo que se le acusaba, ¿no? La rebelión militar. Es decir, se iba a juzgar por rebelión militar a personas que habían estado defendiendo la legalidad. Pero eso es otra historia que ya muchas veces la hemos reiterado y que de alguna de las maneras, pues ya tenemos conocimiento. Como decía, el proyecto de un trabajo histórico mucho más amplio de la figura de Sabín quedó en nuestra agenda, de equipo. Cuando Antonio desapareció, pues yo naturalmente ni pude ni quise seguir tampoco en la temática memorística y de alguna de las maneras, pues me he rehecho un poco de
de aquel impasse y digo, bueno, vamos a llevar a cabo este último trabajo que quedó pendiente. Como decía anteriormente, hay muchas parcelas pendientes de rescatar sobre la vida de Sabin. Ven ustedes aquí, este documento es muy interesante también porque son las instrucciones, cuando sale de la cárcel, le dan unas instrucciones al preso naturalmente y le dicen lo que tiene que hacer. Usted no puede salir de Cormenal de Oreja, de la provincia de Madrid, donde permanecerá hasta que se le conceda la libertad definitiva, no podrá salir del lugar, tendrá que presentar tendrá que hacer un informe previo, casi semanal, en definitiva, vigilancia absoluta para personas del tema. Como digo, quedan muchas incógnitas, muchas parcelas, su infancia, su faceta de escritor. Precisamente Sabin escribe obras de teatro e interpreta en algunos momentos esas obras de teatro precisamente en este edificio, donde estaba el Ateneo Libertario. Esto es una casa de vecinos, donde aquí, después de la CNT estar prohibida por orden gubernativa, se crean los centros libertarios. Y en los centros libertarios, ahí donde está verdaderamente la cultura liberal y donde se celebran representaciones teatrales, lecturas, etcétera, etcétera. Pues precisamente en esto, yo me alegro de estar hoy aquí presentando a una persona que dejó aquí un sello especial. Bueno, pues muchas cosas nos quedan pendientes. La estrategia militar como comandante también. Vaya a leer ustedes cómo él realiza una estrategia militar para reconquistar Málaga. Y el gobierno de la República pues le dice, tú estás loco, déjalo ahí sobre la mesa. Pero sin embargo después un ministro con mucha inteligencia lo recoge y se lo lleva al Consejo de Ministros. Era obra de Sabin, la reconquista de Málaga. Lo que pasa es que no se pudo realizar. Pero su estrategia militar también. Sí tuvo contacto con el gobierno republicano cuando salió de la cárcel. Sí siguió militando en la clandestinidad. Fueron sus trabajos de venta ambulante, y aquí tienen ustedes un permiso de venta ambulante de Sabin, del pueblo de Llodio. La alcaldía de Llodio le da a Sabin una certificación en vecino de ambulante y paga 260 pesetas para el importe de la patente para poder vender mantas y costales en Llodio. Yo pongo mi interrogante. O se retira Sabin cuando sale de la cárcel, se retira de la política a dedicarse a la familia y no quiere saber nada de nada. Me temo que no. Yo me temo de que ahí hay unos condicionantes de clandestinidad que probablemente, bueno, existan, pero ahí lo dejo para que de alguna manera algún escritor quiera. Pues muchas incógnitas que podíamos ver despejados si hubiésemos llegado a tiempo, como en tantos y otros casos cuyas historias permanecieron en silencio y no se pudieron llevar a cabo. Tan es así que aún después del tiempo transcurrido hay familiares de víctimas de Carmona que impiden de mutuo propio el dar a conocer la verdad de sus seres queridos. Incluso un caso excepcional de sentirse ofendidos por visualizar la imagen de un familiar que fue llevado al paredón en las tapias del cementerio, del antiguo cementerio. Es curioso. En el primero de los casos, como ya decía, de que no quieren, hay un documento memorístico de primera magnitud, de gran valor patrimonial, pero la familia no quiere. Era compañero de Sabin, formaba parte del comité, que acabó reconstruyendo, fíjense ustedes, reconstruyendo Alemania, devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Desde Carmona, Alemania, a reconstruir Alemania. Termina, carmonense. Final, bueno, no le voy a ustedes a hacer, no, ni los voy a cansar más. Llego al punto final para no ser muy hartible, como dirían los gaditanos, ¿no? Como buen gaditano. ¿Verdad, Santi? No vamos a ser hartibles. Simplemente un apartado a la reflexión. ¿Qué nos queda después de leer el contenido del libro? Pues a mí me ha quedado lo siguiente. Carmona siempre ha sido un pueblo de hombres y mujeres de talante libre y solidario. Carmona, solidario. En la época de Sabin había gente pidiendo trabajo en la puerta del ayuntamiento y demás. Hoy siguen ahí. Carmona siempre ha tenido una minoría que se ha impuesto por cualquier medio, incluso por las fuerzas de la destrucción, para conservar sus privilegios. Carmona siempre ha soportado, bajo el yugo de la ignorancia, el modelo a seguir de esa minoría que marca el sendero de la gloria mediante la trabajadera, la penitencia
y el moñito Romero Rojo y Guarda. Como decía en ocasiones mi amigo Antonio, señores, menos caridad y más justicia. Bien, desatascate otra vez. Bueno, pues, a ver si puede ser. ¿Ahora? ¿No? Ahora. Carmona siempre será, por mucho que la engañen y humillen, un pueblo rebelde ante la injusticia. El monumento a Curro Elías está sirviendo hoy de tobogán. Carmona siempre renacerá de sus cenizas porque la genética del hombre libertario de los Alcores permanece en nuestra juventud actual. A ella me dirijo desde esta tribuna para que tomen ejemplo de nuestro paisano José Sabín, orgullo de una generación que defendió a España, lo digo con mayúscula, desde la legalidad nacional de la Constitución de la Segunda República. No dejéis en el olvido a cuantos hicieron posible un proyecto de futuro para nuestra tierra. Seguid el camino de la memoria, verdad, justicia y reparación. Juventud que sigue en la brecha y que me deja el siguiente mensaje, el más cercano. Niao, amigos ahí reunidos, Cristina, Emi, desde la distancia se añoran ciertas cosas que se tenían olvidadas, estando rodeado de las personas y lugares que no se sabían tan queridos. Aún así, siempre de manera inesperada, nos tropezamos con algo que cambia nuestra percepción de esta realidad. En mi caso, ha sido una canción de un tal Serrat, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Saboreando esta copla, aparecieron en mi mente figuras como Curro, como Mora, Sabín, Antonio y tantos otros que un día partieron. Brindo por ellos, pues son los que iluminan los caminos de los que ahora hemos partido de la Vega, de la Bahía y de Andalucía. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, el que no la colocáis, esta es Emi, la hija de Sabín. Ya estaba con nosotros, ha venido de Barcelona precisamente a compartir, aunque ella ya conocía su texto y tenía su libro hace ya unos años. Gracias a todos. Siento un orgullo que no lo puedo decir. Bueno, si queréis hacer alguna foto de recuerdo, gracias. Sí, dime. Contigo. Sí, dime. Que quiere que pase una cosa. Sí, vale. No olvidaros que vamos a tomar una copita ahora, ¿eh? Toma.